Ahora hablemos un poco en esta segunda parte de las variables que se utilizan para controlar los precios. Ya vimos cómo se calcula un precio de un producto, cómo se estructura ese cálculo de precios. Ahora miremos qué variables influyen allí. Lo vamos a mirar de una manera bastante rápida debido a que estas variables pues no aplican siempre, son variables que se deben determinar de acuerdo a la característica del producto y de acuerdo a la característica que quiera implementar un país para controlar sus precios dentro de su territorio. Son cinco variables. La primera que tenemos es las variables que se relacionan a la estructura de costos que vimos en el video anterior. La segunda que es la variable que se relaciona con esas características farmacoterapéuticas y farmacotécnicas. La tercera que son las variables que se relacionan con las características esenciales del producto, características más que esenciales de esencialidad del producto, de esa facultad que tiene un producto de ser esencial o no en el caso de los medicamentos. Como cuarto punto tenemos las variables que están relacionadas con la tecnología farmacéutica detrás del producto, no con la forma farmacéutica, sino con la tecnología que está allí. Y como quinto punto frente a las variables tenemos las que están relacionadas con el tamaño en sí de la organización que tiene lugar. Las variables relacionadas con las estructuras de los costos, pues como lo hablábamos anteriormente, tienen que ver con lo que es la estructura de los costos en sí. Entonces se puede controlar el precio directamente sobre los insumos, lo que querrá decir controlar la cadena de operación de estos insumos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, datos allí como el valor de las materias primas, el valor del principio activo por lo general se dice que va a representar más o menos de un 10 a un 20% del total del valor que se calcula sobre el producto. Así que si podemos controlar el valor que tiene el principio activo, seguramente eso va a impactar en el precio del producto final. El control también se puede hacer sobre los costos de producción, que ya hemos venido hablando. Entonces, una línea de producción tiene varios aspectos sobre los cuales se puede controlar. Piensen ustedes nomás en el insumo más usado dentro de la industria farmacéutica y creo yo que en casi toda la gran mayoría de industrias, que es el agua. Entonces, el agua y el precio del agua pues influye obviamente dentro de los costos de producción. Esos costos del agua pues tendrán que minimizarse y allí es donde entraremos a decir que el proceso debe estar netamente controlado y debe controlarse de una forma tal que pues se minimice el gasto de todos estos recursos. Si estamos gastando demasiada agua en nuestro proceso, querrá decir que nuestro proceso no es lo suficientemente eficiente ni efectivo. Así que una de las maneras en las que podemos hacer un control de precios es decirle al productor, por favor, no gaste tanto recurso que sí estaría necesitando. Y así podemos involucrarnos en cada parte de los costos de producción, por ejemplo, gastos administrativos excesivos o gastos excesivos en la promoción, que recuerden que la promoción y la distribución de los productos por parte del laboratorio se asocian a los gastos o costos operacionales, que sería el siguiente punto, el control sobre gastos operacionales. Entonces, por ejemplo, todos los temas promocionales, si el laboratorio está haciendo demasiado énfasis en la promoción, demasiado énfasis en la publicidad, probablemente esos costos se van a ver traducidos en el producto. Y si el producto ya tiene de por sí un costo elevado, pues una de las formas de disminuirle el precio y de fijarlo desde el aparato estatal será precisamente hacer un control sobre esos gastos operacionales. El control sobre la utilidad del laboratorio, como lo hablábamos anteriormente, la utilidad del laboratorio se conoce como precio de venta del laboratorio o PVL. Este es el control más común de todos y del cual tenemos una mayor recordación en los últimos días, porque si ustedes recuerdan, últimamente hemos hablado del control de precios que se hizo en nuestro país, en Colombia, para ciertos medicamentos. Y este control de precios se hace directamente sobre el precio de venta del laboratorio hacia el mercado institucional, porque muchas veces el producto no sale hacia los distribuidores mayoristas, sino que es captado inmediatamente por el mercado institucional. Al ser captado por este mercado, requiere de un control allí porque el mercado institucional está haciendo una compra mayoritaria. Él se comporta como un minorista que está haciendo compras mayoristas.
En ese sentido, controlar el precio en este punto resulta esencial y para poderlo controlar tenemos que haber conocido como tal la estructura de los costos de la parte superior de la cadena, es decir, tanto los precios de insumos, los costos de producción como los gastos operacionales y ver cómo podemos ajustar esos costos para poder hacer el control directamente sobre el PBL. Así que este es el punto más clave del control de precios para Colombia, porque como les decía al principio de este video, las variables que utiliza cada país pueden ser diferentes. En el caso de Colombia, últimamente con la legislación reciente se ha preferido hacer el control sobre esta utilidad. Y por último, pues está el control sobre los márgenes de comercialización, que es un control difícil, porque es un control que se tiene que hacer sobre el precio que están imponiendo tanto mayoristas como minoristas. Y recuerden que este precio está constituido básicamente por los gastos operacionales y por las utilidades que ellos quieren marcar. Así que tendríamos que entrar a controlar las utilidades. Y controlar las utilidades necesariamente tiene un impacto sobre ese principio de economía de libre mercado, porque lo que se quiere con el libre mercado es precisamente propender por generar mayores utilidades para quien fabrica o está en la disposición de comercializar. Entonces, digamos que estas variables que están relacionadas con la estructura de costos, pues son las de más fácil acceso, pero también al mismo tiempo las de más difícil aplicación, porque en últimas es meterse directamente con la utilidad tanto de un laboratorio como con la utilidad de un distribuidor mayorista o minorista, lo cual pues puede herir y tocar susceptibilidades a la hora de hacer realidad esta política. Ahora bien, las variables que se relacionan con la estructura de costos tienen que tener en cuenta algo muy importante y es que hay que diferenciar entre productos nacionales e importados como lo hicimos en la estructura de costos, porque para los productos extranjeros este control de precios solamente se puede hacer no en el extranjero, sino en el territorio nacional. Entonces le correspondería a la casa importadora el recibir ese control o ese establecimiento de precios que quisiese hacer el Estado. Así que en este punto hay una premisa base y es esta, que el precio de exportación del país de origen nunca debe ser superior al precio de venta al mayorista, ¿sí? Tengan claro ese precepto, ¿sí? Porque si el precio con el cual está saliendo exportado el producto del país exportador y ese precio es superior al que está promocionando el mayorista, estamos evidentemente en una desventaja, porque por supuesto eso subirá el precio del producto de una forma bastante marcada. Y eso no lo queremos, por supuesto. Así que clave tener en cuenta que el control de precios en la estructura de costos tendrá que dirimir entre estructura de costos para productos nacionales y estructura de costos para productos importados. Y en los importados será importante recalcar que el precio de exportación o de venta en el país exportador jamás debe ser superior al precio de utilidad que tiene el mayorista. Pasemos a las variables que están relacionadas con las características farmacoterapéuticas y farmacotécnicas del producto. ¿Qué son las características farmacoterapéuticas de un producto? Son esas características, esos parámetros que le dan esa característica de terapia farmacológica al producto. Y las farmacotécnicas son esas que van detrás de la construcción de la forma farmacéutica y de la tecnología farmacéutica que se está invirtiendo. No hay que confundirlas con las variables que vamos a ver a continuación, que son las variables que tienen que ver con la tecnología impresa, ya las veremos más adelante. Sin embargo, se pueden relacionar porque estas comprenden el estudio de productos originales versus productos nuevos. Y entonces aquí tenemos que hacer una parada para definir los productos originales versus los productos nuevos. Un producto original es el producto innovador, el primer producto que salió. Entonces recordemos el tema 8 de patentes, donde ese producto podría ser patentable porque cumple con todos los requisitos de patentabilidad. Es una innovación, es completamente original, es nuevo en el mercado y por supuesto pues tiene una aplicación industrial. Entonces estos productos originales por supuesto que tienen y pueden
implicarse en el establecimiento del precio de un producto, y una manera de controlar el precio será dirigirse a ellos para verificar que la estructura de costos que estos productos están llevando sea acorde a la protección que se le ha otorgado por ser original, y pues que se acorde también a todo el tema de su fabricación. Los productos nuevos, al contrario de los productos originales, son nuevos no porque sean innovadores, sino porque para el productor, para quien los está haciendo, es la primera vez que los está sacando. Es decir, que estos productos no son innovadores, sino que están siendo licenciados por una parte para que puedan ser fabricados si tienen alguna patente o por alguna otra razón, pues están siendo fabricados sin que sean los originales como tal. Esto también se verá traducido en el precio del producto, porque si el producto es nuevo y no es original, sino que es la copia de un original o está basado en un original bajo licencia, pues evidentemente los costos deberán trasladarse si aplican o deberán eliminarse. ¿Listo? Por otro lado tenemos los precios iguales para productos iguales y la proporcionalidad de costos que está entre formas farmacéuticas y concentraciones. Miremos la parte de precios iguales para productos iguales. Entonces, el precio igual para producto igual se refiere a ese comportamiento de los precios bajo una premisa exacta, y es que a igual calidad entre productos se deberán mantener precios iguales. Fíjense que aquí hablamos de calidad. Resulta que en farmacia, como hemos recalcado a lo largo de todo este curso, la calidad no puede ser negociada, porque es de suponerse que todo producto farmacéutico debe mantener la misma calidad sin importar de dónde provenga. Así que la calidad no puede ser diferente en productos farmacéuticos, porque tiene parámetros farmacopeicos que no son negociables. Recuerden que la calidad de un producto farmacéutico está basada según las farmacopeas oficiales que adopta un país o según metodologías analíticas y procesales que el fabricante ha validado previamente. Esa validación precisamente asegura que el producto tenga un estándar de calidad uniforme entre todos los demás productos que puedan ser fabricados al respecto. Así que aquí en temas de productos farmacéuticos no se negocia la calidad, por lo que no podemos hablar de igual calidad entre productos, porque la tienen que tener intrínsecamente. Así que la igualdad va a venir en productos farmacéuticos dada por composición de principios activos en formas farmacéuticas iguales y por acciones terapéuticas. Miremos este concepto aquí con los siguientes ejemplos. Los ejemplos de las cápsulas de amoxicilina de 500 miligramos deben tener un costo similar. Todas las cápsulas de amoxicilina de 500 miligramos deberían tener un costo similar de venta al público, porque tienen casi que la misma cantidad de principio activo y demás, incluso la misma forma farmacéutica, así que son productos iguales y debería mantenerse un precio más o menos estándar para ellos. Y miren el tema de la acción terapéutica, por ejemplo, los AINES con los profenos, como ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, son todos diferentes en cuanto a su estructura, en cuanto a la molécula base que les da la actividad como tal terapéutica, pero esa actividad terapéutica es similar, así que el costo entre ellos no debe ser demasiado diferente, no debe variar, pues en teoría mucho, ¿no? El otro punto era la proporcionalidad de costos, y en cuanto a la proporcionalidad de costos tenemos dos aspectos que aclarar. Proporcionalidad entre diferentes concentraciones de igual principio activo y forma farmacéutica, y proporcionalidad entre diferentes formas farmacéuticas. Miren la primera, entre diferentes concentraciones de igual principio activo y forma farmacéutica. El ibuprofeno de 400 y el ibuprofeno de 800 deben costar similar, porque lo único que está cambiando en estos dos productos es la cantidad de principio activo. Aquí se duplicó el principio activo, pero ese principio activo, si recordamos lo que dijimos anteriormente, solamente hace parte del 10 al 20% del total de costo del producto. Así que ese costo total pues no tiene que ser doble, no se puede duplicar el costo del producto de ibuprofeno 400 a ibuprofeno 800, porque lo único que estamos duplicando es la cantidad de principio activo. El resto del proceso productivo sigue siendo el mismo, casi que los excipientes pueden considerarse lo mismo. Así que
costos de producción exactamente iguales, con la excepción de una pequeña cantidad mayor asociada al principio activo, darán que el precio del producto sea muy cercano entre estos dos a pesar de que tengan concentraciones diferentes. En la siguiente parte del video continuamos con las diferencias entre formas farmacéuticas.